Hola, hola, muy buenas noches para todos, un abrazo gigante, una delicia volvernos a encontrar en este principio de semana, eh, digamos que en algunas condiciones distintas, por lo menos en nuestro país, y que nos indican que bueno, tenemos que mirar con esperanza, con ilusión lo que se viene y que por supuesto tenemos que pensar en que nuestro futuro se empieza a despejar en muchas cosas. Hay otras cosas que generan incertidumbre, pero creo que tenemos que mirar con optimismo todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Así que, bueno, yo empiezo por saludarlos a todos ustedes. Un abrazo a Claudia, a Víctor, a Nadia Bustamante, a Mechaslo, a Dolly Rueda, Mile Giraldo, Juan Cardona, María Sánchez, Patricia Herrera, Pilar Loaiza, Como en Casa, Serna Andrea, Yolanda, Claudia González, Gaby González, María Teresa, Criscuy, el compadre Lotero, hombre, qué rico verte por acá, Diana Patricia, Nicolás, Emi Giraldo. Bueno, encuentro una buena cantidad de gente. Melba, un abrazote gigante para ti también. Y bueno, los saludo a todos y aquí me quedaría saludándolos, pero bueno, es verdaderamente un honor para mí que estén en este ratico de su día a día y que vayamos topándonos con estos temas. Les decía en el anuncio que hoy vamos a terminar un ciclo muy importante en el que veníamos hablando de las glándulas más importantes de nuestro cuerpo, coincidiendo con los centros de energía o los chakras. Y entonces hemos hablado de la suprarrenal en relación con el primer centro, de las gónadas con el segundo, del páncreas con el tercero, del timo con el cuarto, el quinto la tiroides, sexto la hipófisis la semana anterior. Y hoy vamos a terminar con la epífisis o pineal, que es muy importante. Y esa pineal seguramente ustedes han oído hablar mucho de ella, porque hay muchos comentarios, mucho misterio alrededor y mucho mito alrededor de esta glándula. Pero en realidad van a ver que nos vamos a gozar este tema porque en verdad es fascinante y yo creo que está ahí puesto para nosotros para que empecemos a comprender otra cosa distinta. Empecemos por decir que le llamamos la pineal porque tiene forma, como casi su nombre lo indica, de piña. Si ustedes ven en cualquier libro de esos de anatomía, se van a dar cuenta que es una partícula muy pequeña, casi que como del tamaño de un grano de arroz. Y quien creyera, pero apenas con ese tamaño va a lograr hacer cantidades de cosas tan importantes al punto de que René Descartes o René Descartes, como diría alguien más, decía que la pineal es como el asiento del alma, donde se sienta el alma en un trono muy importante que ya la invita a conectarse, por lo menos a abrir ese espacio que va proyectándose hacia el contacto, no solamente con el alma, sino con el espíritu mismo que ya va haciendo que vayamos avanzando notoriamente. Entonces, ese asiento del alma, que también fue llamado por Galeno en su momento como el conarium, ese conarium van a ver ustedes toda la cantidad de cosas que va a producir en nuestro cuerpo, a pesar de sus apenas 8 milímetros de largo y algo así como 50 miligramos de peso. Ustedes no se imaginan lo que vamos a ver esto. Te voy a contestar esa pregunta luego, Pilar, lo del flúor con la pineal, y va a ser bien interesante para que entendamos la importancia que esto tiene. Entonces, imagínense, ha sido tan misteriosa la pineal que muchas de las enfermedades que anteriormente en medicina se conocían como casi de energías diabólicas o energías misteriosas, se relacionaban con este punto al que los antiguos llamaban la piedra de la locura. Y de hecho, se hacían unas cirugías anteriormente que eran como unas especies de trepanaciones, donde a muchas personas con enfermedades mentales severas se les extraía la pineal, y eso era una cosa de locos pensar en que eso se hiciera en ese momento, pero por eso se le decía la piedra de la locura, porque resulta que muchos de estos pacientes tenían enfermedades relacionadas con las funciones de la pineal. Entonces, al tocarla, algunos de ellos reaccionaban de manera misteriosa, entre comillas, y entonces empezaban a mejorar.
Resulta que esa pineal está sobre el techo de una cosa que en el cerebro se llama el tercer ventrículo. Hay unos ventrículos laterales, un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo, y esos son sitios por donde transita el líquido cefalorraquídeo y que de alguna manera van a dinamizar el cerebro humano para que de esa manera podamos nosotros acceder a muchísimas de esos beneficios. Esta pineal se empieza a desarrollar más o menos hacia la 7ª semana del desarrollo embrionario y hay básicamente 2 tipos de células que se generan. Yo los voy saludando aquí de a poquitos, que son los astrocitos y una cosa que se llaman los pinealocitos. Ustedes dirán, bueno, estos nombres que en realidad no tienen importancia para ustedes, pero es simplemente para diferenciar que esos pinealocitos van a tener una relación muy estrecha con la producción luego de la melatonina como una hormona que va a resultar absolutamente fundamental. Resulta que la epífisis o pineal necesita de algunos cambios de luz y oscuridad, es decir, regula de hecho los ciclos circadianos, los ciclos del sueño, pero a través del núcleo supraquiasmático, que es un nucleito por donde la visión que captan nuestros ojos llega hasta una especie de conexión ahí arribita, entonces se conecta a su vez con la epífisis. No les voy a decir sitios anatómicos exactos para no marearlos muchos con esos nombres que en medicina son a veces tan misteriosos, pero eso solo hace que ese núcleo supraquiasmático encienda lo que se llama el reloj biológico, es decir, que de acuerdo a cómo se esté dosificando la luz en nosotros, de eso va a depender en gran parte cómo se comporte esta glandulita, y ustedes no se imaginan lo importante que eso va a ser. Esos pinealocitos, entonces, esas células que se producen ahí en esta glandulita tan importante, van a secretar melatonina, y resulta que la melatonina no solamente regula el sueño como tal, sino que desde hace mucho tiempo se ha visto que tiene una labor antidepresiva y ansiolítica, es decir, ayuda a disminuir la ansiedad en el cuerpo, pero además es antidepresiva. Y esto sí que es bien importante porque vamos a encontrar que la administración de melatonina puede incrementar la vida en ratones de experimentación hasta en un 15%. Y esto lo asociamos con mucha frecuencia a simplemente la capacidad de reparar, de tener un sueño reparador suficiente como para que la maquinita, que es nuestro cuerpo, haga su proceso de mantenimiento. Entonces, así como si a un carro o a cualquier motor que ustedes tengan no le hacen mantenimiento, pues obviamente va a fallar más rápido. Así nuestro cuerpo necesita de ese momento de mantenimiento, y por eso la melatonina casi que nos obliga a entrar en los circuitos del sueño. Imagínense, si en ratones puede hacer que esa vida de los ratones se incremente hasta en un 15%, imagínense lo que implican las buenas horas de sueño en nosotros también, y la incidencia que eso va a tomar también en nuestra capacidad de vivir más tiempo, pero no solamente vivir más tiempo, sino que de esa manera logremos nosotros hacer una cosa que es fundamental, que es tener calidad de vida, que va a promover también la reparación celular, es decir, buen sueño, buena reparación celular, buena reparación de nuestro ADN, que es el que lleva el código genético, disminuye, y esto es muy importante, disminuye el cortisol, que es una de las hormonas del estrés, y también puede incidir clarísimamente en la presencia de los triglicéridos. Eso significa que si estamos muy estresados, muy angustiados, si no estamos produciendo el sueño reparador que nuestro cuerpo necesita, es muy posible que eso también se vea reflejado aún hasta en los triglicéridos. Es decir, que los triglicéridos no solamente nos van a dar porque estamos comiendo mucha grasita o mucho dulce, sino también porque no hay buena calidad de sueño y no hay buena reparación. También, ¿qué ocurre con la melatonina? La melatonina va a estimular la inmunidad, va a estimular el sistema de defensa en nuestro cuerpo, porque al disminuir el cortisol, recuerden ustedes que el cortisol es una hormona del estrés que suprime o disminuye significativamente
todo lo que tenga que ver con el sistema de defensa. Y también, ojo a esto, porque la epífisis o pineal va a tener que ver con el metabolismo, con la longevidad, porque también actúa como una especie de antioxidante, es decir, evita que se acumulen lo que se llaman los radicales libres, que van a ser los responsables prácticamente de todas las enfermedades. Y desde allí se regula gran parte también del sistema nervioso autónomo del que tantísimas veces hemos hablado, con los famosos sistemas simpático y parasimpático. Es decir, que ahí en la melatonina nos estamos jugando gran parte de nuestra reparación, de nuestro sistema inmunológico, del control del estrés en nuestro cuerpo. Entonces imagínense todo lo que tiene que ocurrir a este nivel. De una vez respondamos a esa pregunta: ¿cuánto tiempo debería descansar el cuerpo diariamente? Es decir, descansar, no, tener sueño. Y lo normal es que ese sueño vaya entre 6 y 8 horas, idealmente 7 horas. Y nunca es igual el sueño diurno al sueño nocturno en cuanto a la reparación. Por eso sería tan importante que entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana tuviéramos un sueño adecuado. A más tardar 11 a 6 de la mañana. Porque ahí se secreta la melatonina, por excelencia se secreta inclusive la hormona del crecimiento, quien creyera, y se secretan muchas de estas sustancias que ya hemos dicho, nosotros vamos a tratar de empezar a equilibrar con ellas nuestro cuerpo. Entonces, esa melatonina es tremendamente útil. Yo sé que ya más de uno se le está cruzando esa pregunta: Dios mío, entonces, ¿cómo hacemos? Porque es que yo no estoy durmiendo bien, ¿yo qué voy a hacer? Esto es complicado, ¿qué podré yo realizar al respecto? Lo vamos a ver en la medida en que vayamos avanzando. Entonces, volvamos a repetir, la melatonina y en especial la epífisis regula los ciclos circadianos, o sea, los ciclos que se repiten cada 24 horas, y es muy importante para entender eso. Vamos a entender el uso de la melatonina luego y vamos a responder esas preguntas que yo sé que se están haciendo. Controla entonces los ciclos de sueño y de vigilia. Está bien, les voy a responder esa pregunta de una vez de si se recomienda tomar o no melatonina. En realidad, el uso más importante de la melatonina es entonces cuando cambiamos de latitud. Por ejemplo, en viajes interoceánicos, donde salimos de aquí en la noche y estamos allá en un horario completamente distinto, llegamos a la 1 de la tarde allá cuando en realidad aquí ya apenas es la madrugada. Entonces ese cambio de horario que origina lo que se llama el jet lag o esa alteración en ese reloj interno biológico se ve muy beneficiada con el consumo de la melatonina. Para aquellos que tienen tantas dificultades para conciliar el sueño después de su regreso, generalmente el jet lag se manifiesta más en el viaje de regreso que en el presente. Entonces, es decir, que en la ida. Entonces, es muy importante el uso de melatonina. Si usarla o no para trastornos de insomnio, digamos que normales, obviamente habría muchas cosas por hacer antes que eso, antes que pensar en la melatonina, que la dejamos como último recurso y que sí puede ser importante en algunos tipos de trastornos del sueño. No significa todo trastorno del sueño es sensible al uso de la melatonina, definitivamente no, por lo menos no a la melatonina exógena, que es muy importante, tengamos en cuenta esto. Entonces, también, quien creyera, pero la melatonina tiene que ver con la acción de las gónadas. Gran parte del buen funcionamiento de las gónadas, es decir, testículos y ovarios, depende en gran parte de esa regulación en la melatonina internamente. Y ojo con esto, es oncostática. ¿Qué significa eso? Que puede disminuir mucho la aparición de tumores cancerígenos que pueden llevar a que obviamente se desarrollen cosas mucho más complejas. También incluso en algunos pacientes que ya desarrollaron el cáncer, muchas veces la presencia de la melatonina puede hacer que disminuya el crecimiento de ese cáncer, porque resulta que esto también tiene que ver con otra hormona que se llama la somatostatina. La somatostatina haría más o menos la labor contraria a la hormona del crecimiento. Es decir,
que si hay un buen nivel de melatonina en nuestro cuerpo circulante, es muy probable que esos tumores tengan un crecimiento mucho menor. Y también, como si fuera poco, y miren todas las características que hemos mencionado de la epífisis opineal y con ello de la melatonina especialmente, porque digamos que es de lo principal que produce, ya vamos a ver que produce otras cosas, es geroprotectora, traducido en cristiano, nos protege para los procesos degenerativos de la vejez. Cuando hay melatonina suficiente circulante, digamos que puede disminuir también el número de complicaciones por cosas como el Alzheimer o cosas semejantes o las demencias seniles, y entonces allí empieza a rescatarse una labor fundamental también. Resulta que la melatonina, ojo, proviene o se deriva de otra sustancia que ya hemos mencionado mucho, que es la serotonina. Y por eso es tan importante que al momento de dormir, ese ambiente que hemos elegido para dormir esté completamente oscuro. En realidad no debería haber mucha luz en la habitación para que podamos dormir de manera adecuada, ¿sí? Entonces, ojo con esto, aunque llegues tarde, Diva, Elisa, realmente sí puede tener que ver también con la hipersomnia, tanto con el insomnio como la hipersomnia. Entonces, ¿qué pasa? Recomendación, dormir a oscuras para que la producción por parte de la epífisis opineal de melatonina sea suficiente y tengamos el sueño reparador. 2, puede variar mucho con los ciclos estacionales, por ejemplo, en pacientes que tienen que estar en países donde hay estaciones, en Europa, en Estados Unidos, en fin, todo eso más marcadas que en nuestro trópico, pues entonces muchas de estas personas se desequilibran un poco con los cambios de esas estaciones. En ese caso, la melatonina está indicada para el uso en muchos de estos pacientes y pueden regular normalmente el sueño. Pero, ¿qué ocurre? Que muchas veces el trastorno del sueño puede ser simplemente por un factor de estrés específico y por supuesto lo lógico es que va a haber que ver dónde se puede resolver ese factor desencadenante, porque también tiene que ver mucho esos ritmos estacionales y esos ritmos circadianos y este tipo de cosas con el estrés endógeno, es decir, con las sustancias endógenas que nosotros mismos secretamos y que pueden llevar a que haya una alteración en el rendimiento, en el ánimo y, como lo decíamos, inclusive aún en el desempeño sexual. Entonces, además de la melatonina, esa epífisis opineal también secreta, ya lo dijimos, serotonina, secreta noradrenalina, quien creyera también, secreta histamina. La histamina es eso que se libera como a mareas, por ejemplo, cuando alguien tiene alergia a las picaduras de los mosquitos y los pica el mosquito y enseguida tiene una ronchota así enormemente grande, un abón, como le decimos en medicina, y resulta que la gente tiene que tomar antihistamínicos. Si esa secreción de la epífisis estuviera siendo la regular, la adecuada, si ese séptimo centro, como vamos a hablar enseguida de eso, pudiera dominarse de manera adecuada, probablemente no tendríamos que tomar antihistamínicos. Y eso significa también que muchos de los procesos alérgicos tienen que ver con estos ciclos de luz y oscuridad. Peor aún, hay personas que le tienen alergia a la luz, quien creyera, y hacen reacciones de fotosensibilidad tremendamente grandes, y eso se debe principalmente a un desequilibrio en esa glandulita que, como les digo, apenas mide unos 8 milímetros y pesa 150 miligramos, pero es capaz de producir todo esto. Yo diría que es tal vez la principal glándula del organismo y de la cual se dijo hace mucho tiempo y nos decían en los libros de anatomía que era una cosita ahí que se atrofiaba también y que ya no quedaba sirviendo para nada porque se calcificaba. Vamos a ver que esa calcificación depende de muchas otras cosas. Secreta además vasopresina, que mantiene las cifras de presión porque regula gran parte de los líquidos en nuestro organismo, y secreta también la oxitocina, que es una molécula que es la que hemos llamado de los vínculos, la molécula del amor, la capacidad de relacionarnos con los otros. Lo mismo esa somatostatina que dijimos ahora, y la LH, hormona luteinizante, e igual la prolactina, que es esa hormona que también mencionamos antes cuando hablamos de la hipófisis y que es la hormona que secretan algunas mujeres en el momento de estar
amamantando y generando sus crías, ¿sí? O alimentando sus crías mejor. Y lo hablo en general, porque no es simplemente específicamente del ser humano. En el sistema inmunitario, ya dijimos, también la melatonina puede mejorar la presencia de algunos anticuerpos y de algunos linfocitos, que son células de defensa, y van a disminuir también la concentración de los radicales libres, que, como lo dijimos, es tal vez el origen de prácticamente todas las enfermedades. ¿Qué ocurre también? Que la melatonina es un neuroprotector. Y ya lo dijimos y lo repito nuevamente, porque algunos pacientes con Alzheimer pueden tener problemas significativos en la secreción de esta melatonina, y tal vez pueda ser una de las indicaciones importantes. Hay un argentino que ha estudiado bastante esto y que afirma que el uso de la melatonina en pacientes que empiezan a tener problemas de tipo senil degenerativo, como el Alzheimer o simplemente como demencias seniles, se pueden ver beneficiados del uso de la melatonina externa que los viejitos empiezan a dejar de producir. Por eso es muy frecuente encontrar que los viejitos al final empiezan a disminuir las horas de sueño realmente productivas en cuanto al descanso. Entonces, un aumento de la melatonina, ojo, va a bloquear la secreción de algunas de las gonadotropinas. Entonces es muy importante que este juego de hormonas que hay en el cuerpo se vaya manteniendo y que nosotros logremos mantener ese equilibrio. Y entonces aquí sí viene la pregunta. ¿Qué ocurre? Que hay muchos factores que parece ser que están haciendo que la epífisis o pineal se cristalice, se calcifique, y entonces se forman cristales que hacen que la función específica de la epífisis empiece a perder su utilidad. Y dentro de esos factores que llevan a que se calcifique la epífisis está el fluoruro, que está en muchas de nuestras cremas dentales. Hoy se aconseja tratar de evitar el consumo de este tipo de cremas dentales que tengan fluoruro exageradamente o en dosis muy altas. Lo mismo el cloro, el exceso de fósforo también puede producir la calcificación de esta glandulita, el bromo, que es uno de esos metales pesados, y esto va a llevar entonces a que ocurra esa degeneración en la epífisis o pineal. Cito aquí una referencia que hacía Mateo en el capítulo 6, versículo 22, que decía: si tu ojo ve con claridad, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ojo a esto, porque aquí empieza un tema que a mí me parece fascinante. Cuando decíamos la otra vez que en la charla que hicimos aquí en Square, el mes pasado, el último martes, por cierto, desde ya los estoy invitando, el 30 de este mes tendremos otra vez charla aquí en el edificio Square, 6:30 de la tarde. Muy pronto les estaré pasando el tema, pero si se inscriben pueden asistir, porque esa es solo presencial. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí viene una cosa que es muy importante. En esa frase que les cité, si tu ojo ve con claridad, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Lo que estamos diciendo es que cuando se enciende el faro interno de la pineal, y eso suele ocurrir cuando nos alineamos, cuando hacemos ejercicios de meditación, cuando profundizamos en actividades como el yoga o en algunos tipos de meditación, de esa manera ya nosotros estamos, ojo a esto, activando esa luz interior, porque se enciende el faro de la pineal. La pineal queda en una especie de baricentro, en el centro de un triángulo que va entre la epífisis, el tálamo y la hipófisis e hipotálamo. En todo ese triangulito hay un baricentro, hay un núcleo central, valga la redundancia, donde está localizada anatómicamente la glándula de la epífisis, y que se enciende, como les digo, en un momento tan especial como la meditación en la práctica cotidiana. No quiere decir que la primera vez que practicamos la meditación ya llegamos pues allá quién sabe a dónde y somos unos iluminados, no. Ahí se empiezan a ocurrir cosas que son muy especiales. Y una vez pues le contesto esto del tintico a cándida, que ya lo hemos mencionado muchísimas veces y te he respondido mucho a esa pregunta. Ojo, el tintico en dosis adecuadas, maravilloso. El tintico en exceso definitivamente altera algunas
cosas en nuestra fisiología corporal. Entonces, cuando también vibramos a mayor frecuencia, esto es, cuando tenemos emociones más cercanas al amor, cuando practicamos el altruismo, la generosidad, la compasión, todas estas cosas definitivamente vamos a elevar nuestra frecuencia, y hacer esto hace que se produzca más melatonina en nuestro interior. Así que cualquier técnica de meditación que ustedes hagan, bienvenida. Cualquier práctica de servicio, de amor incondicional, de compasión, de entrega, de capacidad de conmoverse, de moverse con el otro, bienvenida, porque va a hacer que se libere más melatonina, y ya lo hemos dicho. De hecho, ojo, en la práctica del hinduismo se dice que la pineal se conecta con el tercer ojo y puede haber esa clarividencia. De allí que entendamos esa cita de Mateo de la que estaba haciendo relación anteriormente, porque esa visión interior lleva a que tengamos la capacidad de mirar hacia afuera y empezar a encontrar otro tipo de cosas que ya están ocurriendo. Y eso significa también que entremos en un estado de coherencia tal que nuestra sensación interior de bienestar es tan grande que allí puede ocasionarse en Oriente se conocía como la ambrosía, que es encontrar tu propio y verdadero placer. Así que es muy importante tratar de controlar o de activar esa epífisis o pineal, y con ella la melatonina como su principal hormona. La calcita, que son algunos pequeños cristales, puede activar el receptor como a manera de una antena de radio, y por eso cuando alguien medita con frecuencia, esa antena es como si se empezara a sintonizar con las emisoras correctas, pero además se empieza a producir una cosa que es fundamental, que se llama el dimetiltriptofano. Y este dimetiltriptofano tiene una particularidad muy importante, porque lo que hace es incrementar estados ampliados de conciencia. Con eso estoy respondiendo también una pregunta por ahí que decía que si no se deben hacer ejercicios para despertar la pineal. La pineal va a despertar de manera natural con este tipo de ejercicios, como la meditación, como la espiritualidad y estas cosas, pero ojo, porque hay mucha gente que se mete en la práctica del yagé, de la ayahuasca, incluso de la psilocibina, que está tan de moda en este momento, y esto es muy importante, porque no es lo mismo despertar de manera natural, y más en nosotros que no estamos acostumbrados a esas culturas. Es bien distinto a que lo haga el indio amazónico, porque creció en esa cultura, pero no en la nuestra. Respeto muchísimo a quien lo quiera hacer, pero si me piden el consejo, yo no lo haría jamás. ¿Por qué? Porque eso puede ser tan delicado que la energía ascienda de tal manera que no logramos dosificar ese ascenso por el canal central o Sushumna, y mucha gente se queda en estados psicóticos muy severos, muy complejos. Así que para producir esa dimetiltriptofano, esa que nos ayuda a ampliar los estados de conciencia, no son estados alterados, sino ampliados de conciencia, es muy importante la práctica de la meditación. Hemos citado muchas maneras de meditar, pero mi recomendación para quienes apenas se inician en esto es hagan una meditación muy sencilla. Miren, para esto no hay que ponerse sotana, ni levitar, ni nada de esas cosas. Simplemente busquen, idealmente en las horas de la mañana, inclusive antes de levantarse de su cama, porque ahí la fisiología está todavía apenas preparándose para la actividad del día a día. Si meditáramos todos los días, y yo les sugiero que para quienes no se han iniciado en esto, elijan un objeto simple, puede ser una vela encendida, puede ser una manzana, puede ser un lápiz, lo que ustedes quieran, y simplemente centren su atención en ese objeto que están viendo. Primero se centran en la respiración, unos 3-4 minutos, visualizando cómo llega ese oxígeno a todo su cuerpo, visualizan luego el objeto que ustedes eligieron, y ahí entonces ustedes mantienen conectada su conciencia a esto, y de tal forma que si va llegando otro pensamiento, ustedes lo abandonan y vuelven y se centran. Si es, por ejemplo, la llamita de la vela, observen la vela, el color, el contexto, el tamaño, el cómo fluye, todas esas cosas, pero están en la llama en ese momento. Llegó la cuenta de servicios, déjenla por allá y céntrense en eso que están queriendo ver. Y si lo empezamos a hacer con frecuencia, ¿qué va a hacer esto? Que nos va a permitir
que poco a poco vayamos adiestrándonos y con la práctica generando eso que nos pueden permitir cosas ya mucho más cercanas a esos estados ampliados de conciencia. Aquí, por ejemplo, nos dicen, efectivamente, médico, actualmente la gente hace tomas de medicinas ancestrales que no despiertan la conciencia de manera natural. Cada persona debe hacer su trabajo personal si quiere elevar la conciencia. Es lo que estamos diciendo, que realmente es muy importante que esto se vaya haciendo en un despertar natural de la conciencia, y una excelente manera es esto. Entonces, fijaron la atención en el objeto simple, traten de mantenerse ahí si quieren unos 10-15 minutos y luego vuelven a practicar la respiración para abandonar ya el estado meditativo. Esa práctica tan elemental, hay muchos otros tipos de meditación, meditación por contemplación, meditación de transmisión, meditación por mantras, meditación trascendental, etcétera, etcétera. Y si van llegando esos pensamientos al momento de meditar, perfecto, simplemente déjenlos fluir. No hay que entretenerse en ellos. Es que el problema no es que lleguen, por supuesto van a llegar pensamientos, pero una vez llegan, ustedes los dejan fluir. Eso es lo que es muy importante. ¿Qué otra cosa ocurre en esos estados meditativos? Que con la práctica de esto, la pineal empieza a secretar una serie de cristales y de campos magnéticos muy pequeños. Hay partículas de magnetita en la pineal que generan un efecto piezoeléctrico, piezolumínico y piezocrómico. Piezoeléctrico es una pequeña corriente eléctrica. Piezolumínico empiezan a despedirse fotones, e incluso hay gente que puede ver en color, eso es el piezocromismo, cristales que pueden liberar cualquier tipo de luz, de color, que lo que se va a traducir es precisamente como en esa especie del arco iris que estamos viendo que podemos nosotros mismos producir. Y esto hace entonces que precisamente a través de esos estados alterados, no ampliados de conciencia, vayamos produciendo ese dimetiltriptofano y tengamos efectos muy importantes, por ejemplo, sobre las ondas delta, que nos van a inducir a un sueño mucho más profundo. Esto es muy importante. Ojo entonces, evitar el fluoruro en exceso. Hay cremas dentales que tienen porciones absolutamente mínimas de flúor que posiblemente se podrían dejar. Eso llega a muchas más especulaciones y hay quienes dicen que es la manera en que nos han manejado a nosotros la humanidad a través de esto tan simple como lavarnos los dientes para que no nos despertemos y que mantengamos entonces en ese proceso de oscuridad. Yo creo que eso es también hilar muy cortico, pero sí, por supuesto, puede alterar el buen funcionamiento. Algunos edulcorantes, evítenlos lo más que puedan llevar también alteraciones muy significativas de esta glándula. Y ojo a esto, el aluminio. Inclusive el aluminio se está relacionando hoy mucho con pacientes con Alzheimer y resulta que en muchas de las aguas que llegan del grifo nuestras está la presencia de este metal. ¿En qué otra cosa también puede influir la presencia o la alteración de la pineal? En el TDAH, o sea, en el déficit de atención, e incluso en algunos pacientes con Parkinson. Yo he utilizado en algunos pacientes con Parkinson la melatonina y realmente veo que hay efectos significativos, no tanto como para decir quitamos el Parkinson pues con la melatonina, pero sí puede haber efectos significativos que pueden por lo menos hacerle una vida mucho más amable. También existe entonces, ojo a esto, recordemos que en este movimiento, ojo a esto, entre la serotonina y la melatonina, nos estamos jugando lo diurno y lo nocturno, digámoslo así. La serotonina necesita de luz y por eso estamos felices en el día, porque la serotonina es la molécula de la felicidad y, como les digo, necesita de luz, diríamos que es el neurotransmisor diurno. En cambio, la melatonina necesita de la oscuridad y diríamos es el neurotransmisor nocturno, que hace entonces que nosotros tengamos que avanzar en este lado. Entonces, recordemos, la melatonina se deriva de la serotonina y esa a su vez se deriva de un compuesto muy importante que es el triptofano.
¿Y dónde encontramos fuentes de triptofano? Ahí les doy truquitos pues para que esa melatonina se regule, para que duerman mejor, para que a lo mejor no tengan que tomar tantos somníferos, que lo único que hacen, por lo menos la mayor parte de los químicos, lo que están haciendo es remedar un ciclo del sueño no natural que hace que no podamos dormir de manera reparadora, y entonces esto es muy importante. Fuentes de triptofano: los huevitos, el pavo, el pollo, el salmón, ojalá de buena procedencia, los lácteos en general, los frutos secos. Fíjense que los frutos secos tienen a veces como la forma de un cerebro, y definitivamente las ondas de forma también tienen que ver muchísimo con el desarrollo de los órganos. Hay quienes dicen que el mango sirve para el mango, que el coco sirve para el coco, algunos dicen que el banano también sirve, pero bueno, lo cierto es que el banano también tiene triptofano. El aguacatico, una maravilla, fantástico el aguacate, porque también tiene fuentes importantes de triptofano, algunos cereales y algunas de las semillas o germinados. Entonces fíjense todo lo que ya estamos recorriendo, y ni qué decir del omega 3, que es un neuroprotector. El omega 3 es un neuroprotector, de ahí la importancia del salmón, que tiene un contenido altísimo en omega 3, pero si no lo encuentran en el salmón, o simplemente el salmón está muy costoso, podemos conseguirnos las capsulitas blandas de omega 3 y tomarlo en el día a día, porque realmente tiene muchos efectos ese omega 3. Es antioxidante, es antiinflamatorio, es neuroprotector, es estimulante del sistema inmune. Miren toda la cantidad de cosas. Y aquí una perlita súper especial, súper especial. Ojo a esto, ojo a esto. El tamarindo puede ayudar a descalcificar la pineal. El tamarindo puede ayudar a descalcificar la pineal. Así que volvamos a rescatar el tamarindo. Hemos visto que cuando la gente come mucho tamarindo, puede excretar más fluoruro en la orina, y eso significa que está evitando que esto nos vaya a generar más alteraciones en esta pineal. Entonces imagínense la importancia que eso tiene. El vinagre de la sidra de manzana, buenísimo. El ácido málico que tiene esa sidra tiene un efecto fantástico, no solamente a nivel de la pineal, sino en general a nivel de nuestro cuerpo, del sistema gastrointestinal. Es un excelente inmunoprotector, es un excelente activador del sistema gastrointestinal. Mejor dicho, maravilloso el vinagre de manzana. Ojalá acostumbren a hacerlo y se tomen siquiera una cucharada de aceite de vinagre de manzana todos los días, porque realmente tiene muy importante. El omega de las algas es básicamente el mismo del pescado, y simplemente son fuentes diferentes, pero igual puede servir. El carbón activado también elimina muchos de los metales pesados. Nos estamos llenando de metales pesados en nuestra alimentación por todos los factores que ya hemos conocido y de los que ya hemos hablado en muchas charlas anteriores. Así que el uso del carbón activado también es importante. De hecho, hay algunas presentaciones que venden en las tiendas naturistas. Ahí están haciendo un comentario bien importante. Moni Naranjo, muchas gracias por tu apreciación. En fibromialgia es cierto que el ácido málico puede tener efectos muy significativos, y quien creyera también la vitamina D, de la que tanto nos están hablando últimamente y de la que tanto estamos careciendo. Uno, porque a veces trabajamos metidos en unos cubículos todo el día y nunca vimos la luz del sol, o simplemente porque no tenemos tiempo de asolearnos. Dos, porque hay déficit en la absorción del colecalciferol, que es la vitamina D. Entonces, ojalá tomemos vitamina D como complemento, porque evita también la calcificación de la pineal. La meditación, sin duda, es una de las mejores herramientas para tratar de activar esa pineal y para volver a encontrar ese equilibrio que estamos buscando. Ya lo decíamos, idealmente hacerlo al despertar. Si hay alguien que lo pueda hacerlo al despertar y al anochecer, es decir, ya cuando se va a acostar, excelente manera. Y también algunos dicen mirar al sol, pero en el amanecer, cuando el sol radiante no te va a fastidiar la retina, sino apenas en el amanecer. Es decir, contemplar el amanecer, siquiera unos 5 o 10 minutos diarios, y mirar al sol. Esto es en ese momento, insisto, ojo, que quede claro, no es mirarlo a plena luz del día, al mediodía, porque obviamente nos va a afectar la retina, pero si lo miramos al amanecer y hacemos pausitas, ese tal club de las 5 de la mañana al que nos invitó Robin Sharma hace mucho tiempo, realmente funciona en muchas cosas.
Esto va a quedar grabado, que quienes no queden de pronto con la información completa o se les pasó o llegaron tarde, pues queda grabado ahí en el Instagram TV, va a quedar también grabado en el Instagram, perdón, en YouTube, gracias a la ayuda de Estefanía Obando que nos colabora con esto. Cerrar los ojos, importantísimo, cerrar los ojos. Recuerden que la melatonina necesita oscuridad. Cuando cerramos, en realidad cerramos los párpados, no los ojos. Cuando cerramos los párpados, lo que estamos haciendo es incrementar la producción de esa melatonina, que también puede llevar a que se produzca más una cosa que es la oxitocina, que ya dijimos es la molécula del amor, pero además de esto, el óxido nítrico que puede producir vasodilatación, es decir, que las arterias y venas se dilaten un poco y que eviten que lleguemos a un problema de la hipertensión, que es muy, muy importante. Gracias por tu apunte allí, Cristina, porque es muy valioso lo que estás diciendo. Entonces, todo esto está allí reflejado. Muy importante, insisto, la meditación, porque la meditación lo que hace es separar la mente consciente de la subconsciente y entonces lo que nos está permitiendo es activar todo este mecanismo magnético de la pineal, que algunos le han dado un carácter muy esotérico. Vamos a despertar la pineal y haremos el curso para despertar. A mí me parece que eso es un poquito más mercantilista que realmente lo que en verdad tendríamos que saber para despertar la pineal. No hay que ser un mago, no hay que ser el gurú Larina Maya Yelda, no hay que hacer nada de esas cosas, es simplemente cultivar una buena intención, emociones de amor, conectarnos con nuestra coherencia, dedicar esos momentos para la meditación y poner en práctica todo esto que les he dicho allí. Un corazón con amor hace que la pineal se conecte muchísimo más y que los campos magnéticos se organicen en nuestro cuerpo. En cambio, las tormentas magnéticas, que incluso a través de las explosiones solares muchas veces cargan nuestra magnetosfera, pueden alterar significativamente esa pineal e incluso a muchos pacientes llevarlos a tener verdaderas disautonomías. ¿Cómo más activar esa pineal? Ojo, besar el tercer ojo, eso tan significativo que se veía simbólicamente en los padres cuando al despedirse de sus hijos porque se iban para un viaje, les daban un besito en la frente. Realmente lo que estamos es acariciando ese tercer ojo y lo que estamos es casi que masajeando ese tercer ojo, y lo mismo con el golpecito en la frente todos los días. Cantar es una maravilla porque cuando ustedes cantan tratando de emitir la voz en las resonancias de las articulaciones de los huesos de la cara, para quienes practican algunas de estas técnicas de canto, puede ayudar enormemente también a mejorar esto de la función de la pineal. Miren todo esto, tenemos aquí cerca de 150 personas conectadas y miren las cosas tan sencillas que podemos aprender y que podemos nosotros manejar de manera adecuada para que podamos poner al servicio nuestro esa pineal. La amatista, para aquellos que son amantes de las gemas, la amatista, estaba buscando si la tenía por aquí a la mano, pero no la veo. La amatista tiene un color como violeta, que es el del séptimo centro, y por eso el uso de la amatista colocado en la frente puede ayudar a que ese patrón frecuencial ayude a activar también esa glándula pineal. Pero quítenle lo esotérico barato, no la deje tocar porque le van a pasar las energías de no, un cristal se carga de la energía que tú le estés poniendo y por eso es tan importante que lo tengamos en cuenta. Y más allá de cualquier cosa, sonreír, liberar endorfinas, producir relajación, estas cosas van haciendo que ese séptimo centro, el Sahasrara, el de las miles de facetas como lo llaman algunos, el loto de los 1000 pétalos, en realidad 972 pétalos, y los 12 centrales de esos 972 se conectan con el cuarto centro, donde están los 12 pétalos del corazón o del amor, y esos a su vez se conectan con estos y estos con los 12 pétalos del alma, y formamos una cosa absolutamente fantástica que no es otra cosa que la tríada de conexión con el alma. Ese color violeta, entonces, visualicémoslo y también nos va a ayudar. Si alguien quiere visualizarlo en una meditación, yo los reto a que lo prueben. Visualicen eso, no impongan un objeto, sino que imagínense que están visualizando el color violeta y se van a dar cuenta como muy pronto empiezan a sentir algo muy agradable en su interior. Recuerden, cada centro de energía vibra con un tipo de sonido.
Lam, Bam, Ram, Yam, Ham, Om. Y cuando llegamos al séptimo centro, ojo, el sonido, esto va a sonar paradójico, es el sonido del silencio. Por eso la conexión con el alma se da desde el silencio interior. Por eso alguien decía, creo que era la Madre Teresa de Calcuta, decía, en el silencio habita Dios. Y realmente esa es la conjunción también con la nota Si de nuestra escala musical, que es la nota más alta en el do, re, mi, fa, sol, la, si de la escala de siete notas principales que tenemos nosotros, y por eso entonces vamos encontrándonos desde esto con elementos ideales que nos van a ayudar a conectarnos con la mente superior, con la sabiduría, con la plenitud, con la conciencia pura, que va a hacer que nos sintonicemos con nuestro verdadero propósito, y eso no es otra cosa que la sabiduría, la devoción, el júbilo, las ganas de hacer lo que hacemos por el solo hecho de hacerlo. Ojo a esto que es muy importante, el contacto con el espíritu empieza aprovechando y entendiendo las crisis que vamos viviendo y convirtiendo esas crisis en cruces que podemos proyectar más adelante y que podemos generar una especie de procesador de la luz, que es ese séptimo centro, donde somos uno con el gran todo y donde si baja la luz, baja la serotonina. Pero no solamente la luz externa, sino la luz interior que habita en nosotros, porque estamos siendo coherentes, porque pensamos, sentimos y actuamos en la misma dirección. Si hay oscuridad, en cambio, ojo a esto, aumenta la melatonina, que tiene su máxima producción entre las 10 y las 2 de la mañana, pero también, ojo a esto, si en el día, en nuestro día a día, nos estamos conectando con la oscuridad simplemente porque nuestros comportamientos no son claros, no son altruistas, son aprovechadores de muchas situaciones, son nefastos, digámoslo de esta manera, tienen una dosis grande de cálculo y de mezquindad, de emociones ruines, esto va a hacer que esa oscuridad realmente prime en el día y entonces no seamos felices porque no se va a producir serotonina. Pensemos mucho que la respiración hace que se active de manera adecuada el líquido cefalorraquídeo, que ya lo dijimos, ascendía por el canal central y llega al acueducto de Silvio en esta parte posterior, pasa al cuarto ventrículo, al tercer ventrículo, a los ventrículos laterales y dinamiza toda la corteza cerebral. Ay Dios, no me había dado cuenta la hora que era, ya me estaba emocionando. Y bueno, terminemos diciendo 2 o 3 cositas más. Cuando la epífisis está en sintonía, empieza a ocurrir que hay una sincronía entre las ondas beta, alfa, teta y delta que produce nuestro cerebro, y entonces vamos a saber cuándo producir esa melatonina y cuándo producir esa serotonina y cuándo entrar en las frecuencias gamma que nos ayudan a entrar en una especie de supraconciencia donde ese acento del kundalini se va a dar de manera natural. Ojo a esto, natural, no forzándola a través de ese tipo de cosas como la ayahuasca, como el yagé, como la psilocibina, que están generando muchas confusiones. Insisto, respeto mucho las visiones de todos, pero mi visión, insisto, subrayo, con rojo, todo lo que quieran, mi visión personal es esa, de que no se debe forzar de esta manera. La mejor manera de llegar a contactar con la tríada espiritual es precisamente a través de estas prácticas, que son las que van a activar la voluntad y el propósito en nosotros más allá de los sentidos, y que vamos a encontrar que cada sistema básicamente tiene su luz y su energía. Y por eso encontramos tantas historias que ya nos han relatado por ahí en el Instituto HeartMath, con pacientes que han sido trasplantados y que muchas veces alteran sus ciclos del sueño, alteran su comportamiento, porque simplemente, digamos que se sembró otra conciencia en ellos que no es la natural. Bueno, yo creo que les dejo muchas inquietudes, ojalá, yo sé que es mucha información, yo me río porque bueno, yo estoy familiarizado con esto y obviamente pues que para mí resulta muy natural hablar de todo esto, pero sé que para muchos de ustedes es un tema nuevo. Yo les pido que compartan esto con mucha gente porque yo creo que muchos necesitan de este conocimiento para entender que no están solos en su proceso, para entender que hay muchas cosas que pueden hacer desde lo más elemental,
para entender que el médico interior empieza a despertarse en cada uno de nosotros cuando en realidad nos encontramos con nuestra conciencia, para entender que la mejor de las herramientas es la del amor puesta al servicio de la humanidad, para entender que una buena dosis de compasión y de conmovernos nos puede llevar a que realmente estemos condenados a ser felices. Así que el abrazo gigante para todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves con un invitado. Recuerden, el último martes de este mes tendremos charla aquí en el edificio Square, 6:30 de la tarde. Para quienes estén interesados, se inscriben con Melissa a través del 310-654-4010 y del 604-423-7679. Yo casi nunca me grabo estos números, pero bueno, con ella se pueden inscribir. La vez pasada tuvimos prácticamente lleno total y qué rico que puedan beneficiarse de estas cosas también. Nos vemos, chao, chao. Y bueno, y el 31 de agosto la tendremos en el último miércoles del mes en Llano Grande para quienes estén en ese sitio ahí en las afueras de Bogotá. Esto es en Medellín, estas charlas yo las hago en Medellín. Pero para quienes estén fuera, pues pueden seguirnos a través de Instagram y a través del YouTube. Las que hago aquí en el edificio Square y las que hago en Llano Grande, sí estoy promoviendo ese encuentro con lo personal y por eso van a ser solamente presenciales. Un abrazo gigante, chao, chao, los quiero mucho y nos vemos el próximo jueves.